Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se toman? Hoy hablaremos de burnout. ¿Sí? ¿Bien pronunciado? Bien, bien. Bien pronunciado. Nos encontramos con un invitado muy especial, psicólogo, actualmente cursando especialización en Derechos Humanos, En Pedagogía de los Derechos Humanos. Pedagogía de los Derechos Humanos. Con ustedes, Nielson Humberto Campiño Buitrago. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Ok, buenas tardes, Sebastián. Muy bien. Encantado de estar acá, compartiendo un momento con toda la audiencia y con usted, tratando de ver. Bueno, De hecho, va a ser un invitado muy recurrente en estos podcasts, porque vamos a tratar varios temitas. Ojalá nos pueda acompañar. claro, con todo el gusto. ¿Qué es el burnout? Bueno, el burnout, según la OMS, es como un síndrome que se da específicamente laboral. Es un síndrome laboral. Y es el síndrome del trabajador quemado. Entonces, ¿a qué se refiere este síndrome? Que llega a unos picos de estrés en el trabajo por diferentes razones, diferentes factores que hacen que esto pues se mantenga a lo largo del tiempo el estrés y llega a tener como una sintomatología que no le deja responder suficientemente en el trabajo, sino pues empieza a ver afectada tal vez su productividad, sus relaciones con sus compañeros. Bueno, para el burnout es como un conjunto de diversos factores que hacen que se presenten estos síntomas. Bueno, ¿cómo qué factores pueden ser? Uno, pues que haya una alta rotación en el puesto de trabajo, que no sea un trabajo que sea como definido, sino que esté de un lado a otro haciendo diferentes actividades. Ante esta alta rotación del trabajo también puede estar la sobrecarga laboral, que es decir, tener mucho trabajo más allá del que puede responder durante el día y tener que cargarse incluso a horarios extendidos en el trabajo o incluso por fuera del trabajo. Eh, Otro factor podría ser un mal clima laboral con los compañeros de trabajo, no tener como ese acercamiento con los compañeros de trabajo. Eh, ¿Qué tan importante Otra es ese cosa. acercamiento de los compañeros de trabajo? Porque hay mucha gente que dice, no, es que me gusta trabajar sola o Ok. me siento mejor solo o qué. ¿Qué tan cierto es eso y qué tan, qué tanto afecta el burnout, el uno estar solo o tener un mal ambiente? Eso sí lo corta. Uy, que acá hace harto calor. Aquí digo que no. Bueno, el acercamiento a los compañeros de trabajo es importante porque eso mantiene una comunicación fluida y hace que las tareas sean un poco más sobrellevaderas cuando se tiene la posibilidad de trabajar con más personas, porque pues también existe ahora el trabajo remoto o el trabajo virtual que pues no estás en tu puesto de trabajo, pero tienes que hacer igualmente tienes que Lo mismo, lo rendir mismo. pero hacerlo desde tu casa o desde una oficina que está por fuera del puesto de trabajo. Llamada al Meet y sal. Ajá. Muchas veces en este tipo de trabajos se puede presentar el burnout porque no tenemos como un control muchas veces del horario laboral y nos podemos extender nuestras jornadas laborales o autoexigirnos incluso en esa carga o en ese rendimiento que tenemos que dar. Muchas veces si somos perfeccionistas, entonces tratamos de que quede bien y podemos durar mucho tiempo en una tarea y no o tener esa sensación de que no rendimos lo suficiente. Ese me parece un tema muy interesante porque ahora casi todo es trabajo remoto, ¿no? Se lo digo yo he trabajado remotamente y a mí sí como que me costaba eso de los horarios. Digamos, yo ponía una fecha, lo único que me ponía era una fecha donde ya tenía que tener documento, ¿sí? Un Ok. documento de entrega. Pero así de levantarme todos los días como, voy a hacer esta parte, no, sino era como, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto antes de esta fecha. Entonces dejaba como una semana y por ahí los 3 últimos días era como, métale, métale, métale. Y trasnoche. Ahí implica mucho la procrastinación, que es Sí. como no tener como un programa riguroso o seguir un cronograma de actividades, sino lo que dices, tal vez dejarlo hasta el final o incluso meterle mucho tiempo al inicio y después decir que al final descanso, pero muchas veces vuelve al ciclo. A veces procrastinación y al final dejamos. Y eso lo único que hace es cargarnos en esos últimos momentos. Entonces nos cargamos de estrés y decimos, nos toca sacarlo sí o sí en el tiempo específico.
Y esto también va muy relacionado con el contacto con los demás, que muchas veces este contacto y el poder como hablar lo que nos sucede en el puesto de trabajo, digamos nuestras dificultades con alguna tarea, con alguien que tal vez está atravesando este tipo de trabajos o de tareas, nos puede dar como una sensación de alivio, como decir, ok, no soy el único, o tal vez mirar otras estrategias para poder como sobrellevar esa tarea de una mejor forma. ¿Cree usted, o no sé, porque a mí me parece, es que el teletrabajo tiene ciertos beneficios, pero Ujú. así como tiene beneficios, tiene muchas problemáticas que van para el empleado, ¿no? Como el no Sí, tener un sitio definido de trabajo, ¿sí? Porque uno sí, puede trabajar en la sala, puede trabajar en la pieza y todo, pero eso también es un espacio que me he dado cuenta que psicológicamente afecta, porque si uno trabaja en cualquier lado de la casa, todos los ujú. lados van a estar llenos de trabajo. Entonces usted siempre, no sé, así vaya a descansar, siempre está como metido en que tiene que hacer esto, ¿sí? No hay como un descanso y a la vez que no hay ese descanso, también uno procrastina mucho, ¿sí? Es Sí, como, es que este espacio sí trabajo desde acá, pero me pongo a ver una película, ¿sí? Me claro. pongo a hacer esto. Entonces uno no se termina concentrando. Yo creo que esa es una problemática muy amplia con diferentes factores que sí lo llegan a quemar a uno en algún momento, porque no es lo mismo estar en una oficina que usted tiene unos horarios definidos, que tiene compañeros que, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿sí? Sino crea más como un ambiente de aislamiento laboral, se podría decir, de una u otra forma. Claro, y precisamente por ese tipo de aislamiento es que podemos, a veces nuestra atención no se fija bien en lo que tenemos que hacer en determinado momento, sino empieza a variar, a variar. Entonces lo que dices, puede ser trabajo desde la sala de mi casa, pero entonces ya me fijo, uy, mi casa, ¿qué es lo que tiene? Tiene una basura acá, entonces tal vez me pongo a barrer y dejo mi trabajo Sí, sí. pospuesto. O no, hay un plato sucio, o hay un vaso sucio, o de pronto me dio hambre en ese momento, entonces voy y hago de comer y termino es posponiendo y posponiendo. Y eso es muy cierto, entonces por eso también muchas veces cuando se hace este tipo de teletrabajo o de trabajo virtual, se recomienda tener un espacio adecuado y como seleccionado únicamente para tu trabajo, para esas actividades específicas del trabajo, que no se mezcle o no se relacione con otras actividades, digamos, de la casa o con distractores como pueden ser amigos, familia. Sí. Y ahora vámonos al otro tema, ¿no? Al tema de estar con compañeros. Por ejemplo, yo, yo he trabajado una parte en la parte política, ¿sí? Ok, Que también es un tema pesado el trabajar con esos ambientes, ¿no? De claro. ambientes de discusión, de que todos queremos tener la razón, de sí. De darse un lugar. Sí, y eso me he dado cuenta que también son escenarios donde uno se empieza a quemar mucho, a desgastarse, porque Ujú. son escenarios donde uno siempre está pensando qué responder, qué hacer, y son escenarios laborales que creo que van muy ligados al burnout. Claro, y también, pues, digamos, en este tema de ambientes políticos, es mucho de gestión de, digamos, de tu tiempo, de tus ideas, de recolectar mayor información, de tener muchos contactos, y esto requiere tiempo y esfuerzo. Y muchas veces nos cargamos y nos cargamos por tener que producir y rendir, o a veces por, no sé, tener como esa sensación de que tal vez mi carrera no avanza como la del otro o como la de otras personas. Sí, la constante comparación. Entonces eso empieza a afectar tanto individualmente como a nuestro proceso pues de trabajo. Y uno, ¿cómo identifica el burnout? Porque hay veces, bueno, yo creo que hay veces que todo trabajo requiere un grado de estrés, ¿no? Claro, ahí donde digamos en psicología se habla de... ay, bueno, atendiendo a esa pregunta, en psicología se trata de como dos tipos de estrés. Uno que se llama el eustrés, que es como un estrés positivo, llamémoslo así. Un estrés que nos hace efectivamente rendir ante situaciones que requieren rapidez, velocidad al actuar. Y pues que no nos podemos como tomar ese tiempo de pensar y repensar lo que estamos haciendo, sino necesitamos es actuar en un momento dado.
Y la otra es el distrés, que es como ese estrés negativo que se da por el acumulamiento de estrés. Entonces, cuando yo estoy como en un nivel de estrés alto constantemente, es cuando empieza el agotamiento, cuando empieza esos niveles de estrés agudo, que se puede convertir en estrés crónico, que posteriormente, pues, a factores relacionados con el trabajo, se convierte en burnout. Ok, ok. Y, pues, para terminar de responder, para diferenciar, para poder reconocer esta sintomatología, debemos ser muy atentos a lo que sentimos y a lo que nos ha pasado a lo largo, digamos, de nuestro proceso laboral. Entonces, a veces tomarse un alto y decir, ok, ¿cómo me siento en este momento? ¿Cómo me sentía cuando inicié? Tal vez puede ser al inicio tenía más interés en lo que hacía, ahora tal vez me siento como un poco más desinteresado. Eso es una como de la sintomatología del burnout, que es tener como un desinterés. Ok, pero esto también lo normalizamos mucho, ¿no? Porque a veces uno es como, uno tiene que amar lo que hace, ¿sí? Uno tiene que hacer lo que ama. Pero yo creo que en cada relación laboral o cuando uno está trabajando, pues también son picos. Uno no puede estar amando a cada rato lo que hace, ¿sí? Y también normalizamos tengo que ser productivo, o sea, veo que esto me está afectando, pero no puedo renunciar porque renunciar es para perdedores. Ok. ¿Sí? Renunciar me deja en otro, no soy así, sí, Sí, ser autoexigente con sí, nosotros no mismos. soy así, esto es para mí o tengo que sacar esto adelante porque yo puedo y rendirme sería un fracaso, ¿sí? Claro. Entonces, hasta qué punto uno puede identificar eso? Porque hay mucha gente que normaliza como ese estrés o esas sensaciones es que si me rindo, soy un fracasado, es que si Ujú. no puedo, es que sí. Sí, pues bueno, ante eso ya, digamos, esos son factores un poco más individuales, más sobre la personalidad que ya hemos venido construyendo, como esos rasgos de personalidad, que digamos de autoexigencia. Si yo me autoexijo y me autoexijo, claro, tengo más predisposición a padecer un burnout. O digamos, si eres muy perfeccionista, entonces también tienes cierta predisposición a tener burnout. ¿Qué deberíamos hacer? Como reconocer estos rasgos, reconocer, bueno, me gusta más como hacer las cosas más perfectas, soy más detallista o más detallado en lo que hago. Tal vez me gusta terminar las cosas que inicio cuando las inicio. Son como ciertas preguntas que nos hacen como reflexionarnos y darnos cuenta hacia qué estilo estamos actuando nosotros en un momento dado. Otras cosas que influyen como Dinámico. en esta dinámica puede ser el no tener herramientas para controlar el estrés. Entonces, cuando no tenemos herramientas como adecuadas para gestionar nuestro propio estrés en momentos como de alta intensidad, de alto estrés, esto nos lleva a sufrir un burnout porque no podemos disminuir esos niveles de estrés. Entonces, es importante también hacernos esa pregunta como tenemos las herramientas para disminuir ¿Qué el herramientas estrés. serían buenas? Esas políticas antiestrés. Una Sí. de las herramientas puede ser las pelotas antiestrés. ¿Por qué? Porque juegan con la tensión muscular. Entonces la tensión muscular hace que nuestra mente se desvíe un poco de todas esas ideas y de toda esa carga que tenemos hacia tengo que comprimirla y luego descomprimirla. Entonces hacer fuerza en los músculos, luego relajar los músculos. La cuestión es que cuando eso se hace muy automático, Sí. entonces no tiene como La capacidad. el efecto Sí. que como deseado. ¿Cuáles serían Una, unas buenas herramientas? una buena herramienta es utilizar la respiración diafragmática. Esto de, bueno, respirar profundamente, exhalar por la boca unas 3 veces, luego respirar normal unas 3 veces y volverlo a repetir. Eso es una buena técnica para reducir un poco los niveles de cortisol y de tensión que tenemos en el cuerpo y poder relajarnos en momentos de alto estrés. Otra técnica es como las técnicas de imaginería, como muchos recomiendan, imagínate que tienes un limón al frente y que te lo vas a comer y te lo estás comiendo. Entonces esa técnica de imaginería que uno Sí. empieza a salivar,
que como que imagina el ácido de limón, eso hace lo mismo, que se desenfoque un poco los pensamientos del trabajo y pues como regular un poco el nivel de cortisol. Y a esto, o sea, quisiera hacer una pregunta. Claro. Tal vez suene un poco tonta, pero pues ninguna pregunta es tonta, ¿no? ¿A esto qué tanto se le suma los rasgos de la personalidad, sí? O sea, ¿cuáles personalidades son más diversas o más, ¿cómo se diría? Más propensas a sufrir burnout, ¿no? Pues así como una personalidad que esté como ya registrada o sí, como enclaustrada, no existe. Lo que sí existen son como esos rasgos de tal vez tendencias. Entonces tiendo a ser perfeccionista, tiendo a autoexigirme. Por ejemplo, tiendo a aislarme de los demás. Estas personas que no tienen como el contacto con las personas de trabajo, sino es como me centro en mi trabajo y hasta aquí. Lo que yo necesite contigo, pero relacionado con el trabajo. Que no sean como ese tiempo de también como de ocio dentro del trabajo. Es bueno ser amigo de los compañeros de trabajo. Hay que establecer límites. Sí. Entonces, pues también estas personas que no saben establecer límites, por ejemplo, que te piden un favor y tú aceptas cualquier favor. Estas personas también tienen como cierta predisposición a sufrir de burnout. Por lo mismo, se sobrecargan de otras tareas, tal vez que no les competen a ellos. Entonces sí, hay que tener cierta relación más allá de lo estrictamente laboral. Por ejemplo, unas risas en el trabajo no vienen mal, pero también sabiendo los límites que tenemos dentro de nuestro puesto de trabajo. No como esa gente que se involucra sentimentalmente con la oficina o no sé, o esa gente que siempre está como, vamos a esto, vamos a lo otro, sí. Claro, por ejemplo, las personas que, digamos, madrugan mucho y llegan temprano, súper temprano, para empezar a hacer todo lo que tienen que hacer y son las últimas que se van. Hasta que dejan su sitio organizado, tal vez revisan que lo de los demás esté organizado. Estas personas tal vez sea algo que se normaliza porque es algo a veces que se premia, uy, él es el trabajador del mes. Sí, él es el trabajador que lo hace todo, pero muchas veces cuando se acaba el trabajo, o sea, cuando llegan a sus casas, se sienten muy cansados y ni siquiera pueden hacer lo que decíamos anteriormente, tal vez lavar los platos, tender mi cama, barrer mi espacio, porque no les queda esa energía, están muy drenados de energía para sobrellevar esas otras actividades fuera de su ámbito laboral. Ok, referente a... Esta es otra pregunta y es, ¿uno puede tener burnout y aún así no saber qué hacer con las cosas laborales? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, creo que hay un punto que pues a veces a uno le llega que tiene demasiado trabajo que no sabe por dónde empezar. Y al final no termina haciendo nada, ¿sí? Sí. Si no es como me estreso por esto, me estreso por lo otro, voy por lo otro, pero no hago nada en concreto. Sí, sí, eso suele pasar y eso pasa muy a menudo. ¿Es un síntoma? Puede ser un factor asociado al burnout. No exactamente un síntoma, pero sí puede ser un factor que nos puede llevar al burnout. ¿Qué hacer con esto? Lo mejor o una herramienta que puede ser eficaz para tratar este factor es tener como una organización, como un organigrama, un plan, o en ese mismo momento cuando estés muy estresado, tómate un momento, respira, baja sus niveles de estrés y empieza un plan. Entonces establécete metas. ¿Qué quiero hacer primero? ¿Qué va a haber después? Como esos pasos a seguir para poder como culminar la meta. Planificar, ¿sí? Exactamente. Y bueno, ¿uno cómo hace? Porque digamos que ahorita uno tiene diverso acceso a diferentes herramientas, ¿no? Para prevenir esto. Pero ¿cómo uno hace si, digamos, uno lee estas herramientas y no las aplica? ¿Cómo uno las empieza a aplicar? Desde pequeños pasos, porque eso también es un factor que creo que a mucha gente le pasa, ¿no? Claro, y eso va mucho con la procrastinación. Sí. Eso de que, tal vez sé qué hacer, pero no lo hago. Sí, Entonces, por ejemplo, que escribo una lista
Pero me siento a ver una película y no hago nada. Se quedó O escrita. me quedo durmiendo o algo, se quedó escrito así. Ahí es como esa voluntad de hacerlo y sacar el tiempo. Tal vez establecete franjas horarias. Tal vez si necesitas estudiar un tema, pues más o menos identifica cuántas horas tendrías que estudiar este tema y tal vez planifica el día. Esta actividad la voy a hacer durante 2 horas, 3 horas. Me voy a tomar 30 minutos de descanso. Muchos pues recomiendan una técnica llamada Pomodoro, que es como, ok, trabajo 20 minutos, 5 minutos me doy un descanso, trabajo otros 20 minutos, 5 minutos me doy un descanso. Pero acá lo que hay que tener en cuenta es como esa percepción del tiempo que no se vaya a ver alterada por los mismos estímulos que tenemos Sí. en pues, en los medios digitales, que el tiempo se nos puede ir volando. Entonces, tener nuestros propios límites y decir, ok, pasaron 5 minutos, ok, tal vez 10 minutos. Esa sería otra pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo combatir la procrastinación y el burnout? Primero, por las redes sociales la procrastinación, ¿no? Y Ujú. el burnout porque ahora es tan fácil, me llaman a tal hora para tal cosa, no me desprendo del trabajo porque me quedo revisando los correos, porque me llegan al celular, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué tanto afecta eso una psiquis funcional humana? Espere, porque no entendí muy bien. No, claro, ¿qué tanto afecta eso? Pues al desarrollo de las funciones. Mire, por ejemplo, uno procrastina Ujú. y a veces no es que uno quiera procrastinar, sino se entra a las redes y empieza a scrollear todo el día, ¿sí? Ok. Y uno a veces no se desprende por completo del trabajo Ujú. porque le llega un correo al celular o un correo al computador o lo llamaron de tal cosa o uno revisa un grupo. Por ejemplo, hay gente que odio a esa gente que son por ahí las 10 de la noche y escribe alguna cosa en el grupo de trabajo. Ujú. ¿Sí? No marcan esos horarios, no marcan ese establecimiento, ¿no? Sí, no tienen. Pero aún así uno como que se enfrasca en ese problema y no entiende que tiene que resolverlo mañana, ¿o sí? Se enfrasca en lo que tiene que hacer. Y tal vez se queda pensando Sí, y le ah, provoca este estrés o este burnout y esta procrastinación, ¿no? ujú. Ahí es el establecimiento de límites. El decir hasta qué hora va mi horario de trabajo, en qué hora empieza, en qué hora termina y hasta ahí. O sea, bueno, si me mandan un correo, tal vez lo reviso al otro día cuando empiece mi jornada de trabajo. Y ahí es como ya también tener un autocontrol de pues esa misma exigencia de rendir, como del sobre rendimiento que estamos teniendo en este tiempo. Que es muy premiado por la cultura, ¿no? O sea, acá también quiero hacer un énfasis, es que la cultura premia mucho al que rinde, al que da resultados, al que saca cosas, ¿sí? Y disminuye menos a hacer menos al que no saca nada, ¿sí? Por un Ujú. tema, pues no sé, digamos que yo siempre he crecido en esa cultura de tiene que rendir en todo lo que haga, vamos, vamos, Ujú. vamos, 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 ¿sí? Pero Claro. también hay puntos en los que uno se quema, en los que uno dice como, o sea, ya no siento la afición por lo que estoy haciendo, ya no siento estas cosas, pero aún así no me puedo quedar ahí porque tengo que rendir, 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 porque uno, digamos, se acostumbró a ese premio, a ese beneficio, porque la gente dice, felicitaciones por estar bien, por estar parchado, por no hacer nada, ¿sí? Claro. Pero si tú sacas algo, sí te llegan todos como felicitaciones. Pero bajo esos logros hay muchísimo estrés y muchísimas cosas. Y a veces uno solo se queda con esa gratificación y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue para tener más gratificación. Claro, claro, claro. Acá ya también va mucho de factores muy como personales, de las características. En el momento de ganar. Una cosa que le quería preguntar era, es que la cultura premia mucho a la persona que rinde, ¿no? O Sí. sea, si usted no rinde, no vale. Y si rinde, vale más. ¿Sí? Nunca.
nunca lo felicitan a uno por decir, ah, estás bien, estás en paz, estás parchado, ¿sí? Sí, Estás sí, trabajando a tu ritmo, no, felicitan es al que, rindió más usted, tuvo más resultados, ¿sí? Y creo que eso pesa mucho sí. en lo personal porque uno siempre está acostumbrado a, tengo que esforzarme, tengo que esforzarme. A mí me pasa, tengo que esforzarme, Ujú. tengo que sacar esto, tengo que ser el mejor en esto, tengo que sacar esto, esto, esto. Y es por esa, a veces creo que es por esa gratificación que uno recibe, como ese impulso positivo que le dan. Sí, Y eso también lo termina quemando a uno, porque después de ese impulso positivo que viene, ¿sí? Como, ah, ya, felicitaciones. Pero uno queda como, ah, toca trabajar más, toca seguir haciendo más para recibir otro impulso positivo. Y entra como en ese ciclo, como el mito de Sísifo, de sí. llevar esa piedra, piedra, hasta arriba, siguiendo siempre el mismo ciclo. Y uno a veces se tiende a quemar y a preguntarse, bueno, ¿y qué hay más después de esto? Si sigo trabajando, ¿para qué estoy trabajando? ¿Sí? Con cosas que antes a uno le gustaban. Sí, y pues ese es como, a veces como el reto, ¿no? Como cómo encontrar un equilibrio entre, pues la satisfacción que estoy sintiendo en este momento, pues también como la satisfacción y esos refuerzos positivos que obtengo cuando ya como adquiero los logros o las metas que me he puesto, pero también cómo lo hago para no sentirme agobiado por el mismo trabajo. Entonces, ¿en qué momentos debo precisamente como parar? Ok, me felicitaron, pero después de esto, ¿qué viene? Entonces, ¿cómo me siento? ¿Me siento capaz de tal vez rendir y seguir haciendo pues otro proyecto, otra actividad laboral o académica? O más bien me siento como un poco pesado, siento que di mucho esfuerzo de mí y tengo que tal vez tomarme un descanso. Culturalmente, ¿quiénes tienen a sufrir más de burnout? ¿Los hombres o las mujeres? Pues según estudios que se han realizado, las mujeres tienden a sufrir un poco más de burnout. Eh, pues por factores de tal vez de cuidado, de personalidad, también por el mismo, la misma carga que se le ha impuesto, sobre todo por labores, digamos, del cuidado, como de la casa, porque muchas veces las mujeres son las que son encargadas de de todas las actividades de cuidado en la casa y aparte de eso, pues trabajan, digamos, las amas de casa es muy frecuente, bueno, no amas de casa, sino pues personas que les toca ser amas de casa y trabajar, ver por su familia. Entonces es muy frecuente que pasen su vida haciendo labores en la casa, labores en su trabajo, que a veces se mezclen esos labores de labores de casa, labores domésticas, labores de trabajo y la crianza a veces de los hijos cuando son madres solteras. Esto es un factor muy alto porque ¿en qué momento existe un descanso? Sí. Entonces, pues por estas razones se dice o los estudios como dan resultado de que las mujeres tienden a sufrir más burnout que los hombres. Y para cerrar, ¿qué le recomendaría a alguien que esté sufriendo burnout o que esté propenso a sufrir burnout? Bueno, pues recomendaciones, uno es identificar que estoy sufriendo primero estrés. Entonces, listo, más allá del que me exige mi labor, entonces es decir, bueno, cuando llego a mi casa me siento fatigado, tal vez cuando me levanto con ánimo o siento que tal vez no descanso. Fíjate que un síntoma que también impacta mucho en la vida de las personas, en la vida individual, es esa dificultad al conciliar el sueño o la dificultad para despertarse. Uf, a mí me pasa que cuando estoy muy estresado tengo mucho trabajo. Por ejemplo, ayer salí a una reunión y no podía conciliar el sueño, sino solo pensaba en problemas de eso. Y me he dado cuenta, porque sí ha sido un factor que he notado, Ujú. que cuando no concilio el sueño, al otro día es un día en el que estoy paila, ¿sí? O sea, está Claro. como irritado y todo esto. Entonces, el factor del sueño sí me parece muy importante.
Y es algo que afecta muchísimo esos sobrepensamientos de trabajo. Bueno, mañana tengo que hacer, mañana tengo que hacer. A veces nos programamos para el día siguiente, la semana siguiente, y sucede algo puede suceder en ese día que interfiere tal vez en esa planeación y nos da vueltas en la cabeza y nos da vueltas en la cabeza y no lo dejamos como, ok, mañana lo resuelvo. Entonces, un paso. Sino decimos, no, hay algo ahí, hay algo ahí. Entonces, para esos momentos, como una buena herramienta es empezar a reducir como el estrés psicológico, esa ansiedad psicológica de tener que hacer y tal vez ocuparse en otra cosa. Para dormir, pues no se recomienda mucho tal vez ver pantallas, eso es por higiene del sueño, pero puede ser 1 hora antes, 2 horas antes, mírate unos videos que te den risa, tal vez una película que te guste, antes de dormir, ¿sí? Antes, como no pensar en el trabajo, no terminar de hacer un proyecto, sino tomarse un lapso, puede ser de 1 hora, media hora, para reducir estos niveles con actividades que nos guste. Por lo menos es recomendable tener hobbies. Sí. Y poder hacer alguna de estas actividades para, listo, liberar como la tensión del momento, del trabajo y ya disponer al cuerpo para otras actividades. Por último, y ya cerrando ahora sí el podcast, ¿qué tanto afecta o qué tanto tiene que ver es que las personas creativas con influencia de ideas Ujú. tiendan a tener más burnout? ¿Cómo así? O sea, como... Sí, las personas que tienen muchas ideas, muchas creatividad, ¿sí? Sí. Estaba leyendo antes, pues, un poco sobre el tema Ujú. y dice que son personas a tener más burnout. ¿Por qué? ¿Sí? La organización de las ideas, ¿sí? Cuando te llegan muchos impulsos de ideas, Sí. por ejemplo, vamos a hacer un podcast. Sí, sí. Por ejemplo, vamos a hacer esto, ¿sí? Y que te llega la idea en un momento. Te llega en un momento y la empiezas a hacer, pero la dejas a medias y surge otra, y al final te terminas quemando sin hacer ideas. ¿Sí? Ok. Con esas ideas que es bueno para no tender a dejar de ser una persona creativa, Ujú. pero para no tener tantos síntomas de burnout. Pues a ver si te entiendo. Es como que tengo que realizar, digamos, no sé, un proyecto y bueno, lo tengo, pero en un momento me llegan muchas ideas. Estas personas, o sea, personas con creatividad, con una mente activa, ¿sí? Sí, como innovadora, Sí, creativa, sí, sí, que siempre tienen algo creativo, siempre se quieren meter a algo, siempre están en algo diferente. Sí. Sí. Y se terminan uniendo a muchas cosas, haciendo muchas cosas y se terminan quemando. ¿Sí? Ok. ¿Cómo hacer para que no pase eso? Pues en primera medida es como establecete límites. Entonces, ¿en qué cosas puedes rendir y en qué no? Entonces, si vas a meterte en muchas cosas, como prioriza. ¿Qué cosas puedo sacar más rápido? ¿Qué cosas puedo sacar tal vez más lento? ¿Cuáles las puedo hacer ya? ¿Cuáles pueden esperar? Porque si tienes muchas cosas para hacer y te involucras en muchas cosas en un momento dado y en un como plazo de tiempo muy corto o a mediano plazo, si no tienes las herramientas suficientes ya de producción, ya habilidades tuyas, te vas a quemar porque no vas a poder con tanto trabajo. Entonces lo primero es como seleccionar y priorizar. Y pues también he escuchado de algunas personas pues que como que en ciertos momentos tienen como esas ideas que son como innovadoras o creativas Sí. y para no perder esas ideas lo que hacen es la tienen en un momento que surge, la escriben o rápido un paso a paso de lo que podrían seguir y, Y y ya. pues siguen en otras actividades lo que están haciendo. Puede ser descansando, puede ser, no sé, haciendo un hobby. Ok. Bueno, esto ha sido todo en Cómo se topa. Ok, Un podcast con burnout. muchas No, gracias a usted por por la asistir, muchas invitación gracias. y a todos nosotros. Listo.